El nombre de María Elizabeth Tanús probablemente no sea reconocido por muchos, pero sin duda que una gran mayoría de personas han oído hablar de su padre, el actor mexicano Tony Bravo. A pesar de tener a una superestrella como progenitor, María Elizabeth mantuvo un perfil bajo durante casi toda su vida. Sin embargo, esto cambió de forma repentina en 2017, cuando se hizo noticia nacional por haber acabado con la vida de su pareja. El día de hoy, hablaremos de la vida de esta secretiva mujer y del crimen que cambió para siempre la historia de toda su familia. Quédate hasta el final para enterarte de todo. Hola a todos, mi nombre es Juan. Bienvenidos a Biopic, donde les narraré las historias de la vida de las personas que han marcado nuestra sociedad. Sin decir nada más, comencemos. Biografía de María Elizabeth Tanús. María Elizabeth Tanús Quirós nació en México, siendo la hija mayor del reconocido actor Tony Bravo y su esposa, identificada en algunas fuentes como Elizabeth, quien no estaba vinculada al mundo del espectáculo. Desde el principio, María Elizabeth estuvo rodeada por una familia con vínculos en el mundo artístico, aunque siempre mantuvieron un perfil discreto lejos de los reflectores. Su padre, cuyo nombre real es Antonio Tanús Amado, es originario de Puebla, una ciudad con rica cultura e historia en México. Durante su juventud, Tony estudiaba ingeniería, pero un evento inesperado marcó el inicio de su carrera en el mundo del entretenimiento. A finales de los años 60, fue invitado a participar en un desfile de modas en la Ciudad de México, lo que lo llevó a convertirse en modelo para diversas marcas de ropa masculina. Esta experiencia no solo lo lanzó al modelaje, sino que también abrió las puertas para su entrada a la actuación. A finales de los años 70, Tony dio un importante salto al mundo de los melodramas, ganándose el reconocimiento del público mexicano. Más tarde, en los años 80, incursionó en el cine, donde consolidó su carrera actoral. Su éxito no solo se basó en su talento para interpretar personajes, sino también en su físico atlético y musculoso, que lo convirtió en uno de los galanes más codiciados de su época. Comparado con figuras como Jorge Rivero y Andrés García, Tony dejó una huella significativa en la industria del entretenimiento. Además, exploró su interés por la música al lanzar un disco titulado México a mi manera, con canciones de banda, aunque no alcanzó el mismo nivel de éxito que en su faceta actoral. La vena artística corría por la familia Tanús, ya que incluso un tío paterno de María Elizabeth, Alfredo Tanús, también se dedicó al canto de música regional mexicana y a la actuación. Por su parte, María Elizabeth, a quien su familia suele llamar cariñosamente Marieli, también mostró interés en el mundo del espectáculo. Según información disponible en sus redes sociales, trabajó como actriz en Televisa a partir de 1987. Aunque no hay registros en línea que detallen sus papeles, se cree que probablemente participó en roles secundarios o en pequeñas apariciones dentro de producciones televisivas. Para prepararse, dijo haber estudiado actuación en el Centro de Educación Artística de Televisa, una reconocida escuela de formación actoral, y también asistió al Colegio Francés de Puebla. A pesar de estar vinculados al mundo del espectáculo, la familia Tanús siempre mantuvo una vida privada discreta. Por ello, se sabe poco sobre la infancia y vida adulta de María Elizabeth y de su hermana menor Antoinette, quien nació un año después de ella. En cuanto a su vida personal, María Elizabeth tuvo 2 hijas con un hombre cuyo nombre no ha sido revelado públicamente. Aunque la relación con el padre de sus hijas no prosperó, ella siempre puso a sus hijas en primer lugar, dedicándoles todo su amor y atención, convirtiéndolas en el centro de su vida. En enero de 2017, María Elizabeth conoció a un hombre llamado Vicente Vargas Ramírez a través de Facebook.
Al principio, sus conversaciones eran casuales y amistosas, pero con el tiempo fueron desarrollando una conexión más profunda y cercana. Vicente, según lo que compartió con María Elizabeth, vivía con un hermano en Los Ángeles y trabajaba en bienes raíces, aunque parecía estar atravesando una difícil situación económica. Para septiembre de ese mismo año, ambos sintieron que era momento de conocerse en persona. María Elizabeth, entusiasmada por esa oportunidad, decidió comprarle un boleto de avión a Vicente para que viajara a Puebla y así pudieran verse por primera vez. El esperado encuentro ocurrió el 19 de septiembre de 2017, un día que quedó marcado no solo por su reunión, sino también por el devastador temblor que sacudió Puebla y otras partes del país. A pesar de que algunos medios afirmaron que la pareja llegó a casarse, esta información fue desmentida por la familia de María Elizabeth. Sin embargo, su relación parecía avanzar con seriedad, ya que ella presentó a Vicente a su abuela, un gesto que demostraba confianza y un interés por formalizar su vínculo. Pero a medida que pasaban los días, María Elizabeth comenzó a notar que las cosas no eran como las había imaginado. La convivencia en persona con Vicente empezó a revelar diferencias y problemas que no habían surgido durante su relación a distancia. Tras el terremoto, María Elizabeth se había visto obligada a dejar el departamento donde vivía con sus hijos y buscar un nuevo lugar para vivir. Finalmente, encontró un departamento en la colonia Cipreses de Mayorazgo, al sur de Puebla, donde se instaló junto a su abuela. Poco después de llegar a Puebla, Vicente le pidió quedarse en su nuevo hogar por unos días, argumentando que no tenía recursos económicos ni otro lugar a donde ir. Aunque la situación no era ideal, María Elizabeth no quiso dejarlo sin un techo, por lo que aceptó. Sin embargo, la convivencia con Vicente pronto se tornó complicada. Su comportamiento comenzó a cambiar, mostrándose controlador y posesivo, lo que generó desconfianza en María Elizabeth. Según su testimonio posterior, Vicente incluso llegó a intentar abusar de ella, llevándola a sentirse cada vez más atrapada en la situación. El sábado 30 de septiembre, la pareja decidió salir a un casino, pero lo que comenzó como una noche de distracción terminó en conflicto. Según los reportes, Vicente tomó el dinero que María Elizabeth había ganado, lo que provocó una discusión que continuó incluso después de regresar al departamento. En la madrugada del domingo 1 de octubre, los vecinos del edificio empezaron a escuchar una fuerte discusión proveniente del hogar de María Elizabeth. Los gritos y el sonido de objetos siendo lanzados alarmaron a los residentes. Según algunos reportes, en un momento se escuchó una voz que se dijo era Vicente pidiendo ayuda a gritos. Preocupados por lo que ocurría, los vecinos llamaron a la policía alrededor de las 6 de la mañana. A pesar de la urgencia de las llamadas, las autoridades tardaron cerca de 2 horas en llegar al lugar. Lo que encontraron al llegar dejó a todos impactados. Según informes de los medios locales, María Elizabeth, de 44 años en ese momento, fue encontrada en el balcón de su departamento en un estado de crisis nerviosa. Estaba visiblemente alterada, gritando que Vicente la había atacado y amenazando con lanzarse desde el 3er piso. Su comportamiento alarmó tanto a los vecinos como a las autoridades que habían llegado al lugar. Al ingresar al departamento, la policía halló a Vicente, de 51 años, tendido en el piso sin vida. Su cuerpo presentaba múltiples heridas en el rostro, pecho y cuello. Posteriormente, se determinó que la causa de su muerte fue una hemorragia severa provocada por una herida profunda en el lado izquierdo del cuello hecha con un objeto punzocortante. Además, los reportes indicaron que Vicente tenía más de 50 heridas en total, no todas causadas por un cuchillo, sino también por golpes y vidrios rotos. En una entrevista posterior, Tony Bravo defendió a su hija, asegurando que todas las heridas de Vicente habían sido resultado de un vidrio roto durante la pelea, descartando el uso de un arma blanca.
Sin embargo, los reportes de la fiscalía parecían indicar otra cosa. Los equipos de emergencia notaron que María Elizabeth parecía estar bajo los efectos de alguna sustancia tóxica. Además, ella misma presentaba algunas heridas. La policía procedió a trasladarla al Ministerio Público adscrito a la Unidad de Flagrancia de la Fiscalía de Investigación Metropolitana, donde fue sometida a pruebas toxicológicas. Los resultados confirmaron la presencia de cocaína y alcohol en su organismo. Posteriormente se descubrió que Vicente tenía en su poder 2 bolsas de esta misma droga, la cual también había consumido. Después de la detención de María Elizabeth, la Fiscalía tuvo un plazo de 48 horas para recabar pruebas y construir una carpeta de investigación que sería presentada ante el juez. 3 días después, el juez determinó que había suficientes elementos para iniciar un proceso penal en contra de la mujer. En su defensa, María Elizabeth relató que había sido víctima de violencia intrafamiliar durante el tiempo que convivió con Vicente. Según su versión, él la había obligado a consumir drogas y la noche de los hechos intentó abusar sexualmente de ella. La situación se volvió aún más aterradora cuando Vicente comenzó a comportarse de manera errática, diciendo que era el diablo y que había venido a torturarla. Según su testimonio, él la encerró en una habitación con llave, le quitó el celular y la agredió tanto física como emocionalmente. María Elizabeth aseguró que pasó 2 horas gritando y pidiendo ayuda durante la madrugada, pero la policía no llegó hasta la mañana siguiente. También declaró que Vicente, en un tono burlón, le confesó que tenía SIDA y que la había contagiado. Además, la amenazó con hacerle daño a sus hijas y con matarla a ella. Ante estas amenazas y la violencia que estaba sufriendo, María Elizabeth afirmó que actuó en defensa propia para protegerse a ella misma y a sus hijas. Sin embargo, tras hacerse público el caso, la actriz Liz Gallardo, quien aseguró haber conocido personalmente a Vicente, dio su opinión en una entrevista para el programa Ventaneando. Según Liz, Vicente era una persona normal con problemas como cualquier otra, y cuestionó la versión de María Elizabeth sobre actuar en defensa propia, argumentando que, a su parecer, nadie llegaría a matar de una manera tan violenta en una situación de legítima defensa. Además, Liz instó a las autoridades a realizar una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos y expresó que percibía una campaña de prensa promovida por la familia de María Elizabeth para limpiar su nombre. A pesar de estas declaraciones, ningún miembro de la familia Tanús respondió a las acusaciones de la actriz, optando por mantenerse al margen del asunto. Respecto al estado de salud de Vicente, se confirmó que él era portador de VIH. No obstante, los análisis realizados a María Elizabeth demostraron que no había sido contagiada. Su hermana desmintió públicamente los reportes de un periódico local que afirmaban que María Elizabeth había sido contagiada de SIDA, asegurando que esto no era cierto y que los resultados de las pruebas fueron negativos. Tras los eventos, las hijas de María Elizabeth se trasladaron fuera de México junto a su padre. La familia expresó temor, ya que no conocían bien a Vicente, y existía la preocupación de que pudiera haber estado involucrado en negocios turbios o peligrosos. Sin embargo, tiempo después, las jóvenes regresaron a su país natal para estar cerca de su madre durante el proceso legal que enfrentaba. El juicio de María Elizabeth por homicidio comenzó oficialmente en abril de 2018. Debido a la gravedad de los cargos en su contra, tuvo que enfrentar el proceso judicial desde prisión y sin derecho a fianza. Permaneció recluida en el penal estatal de San Miguel, ubicado en Puebla, desde el día de su detención. Por su parte, el cuerpo de Vicente fue reclamado por su hermana, quien lo trasladó a Jalisco. Curiosamente, esta última expresó no querer involucrarse ni saber nada del proceso legal. Esta actitud despertó sospechas en el equipo de defensa de María Elizabeth, ya que consideraron que su comportamiento no era común
dado lo delicado de la situación y la relación familiar con Vicente. El proceso judicial enfrentó varios contratiempos desde el principio, complicando aún más la situación. Según el abogado de María Elizabeth, el juez a cargo cometió irregularidades al cerrar indebidamente el período de investigación complementaria. Esto impedía que tanto la Fiscalía como la defensa pudieran recolectar más pruebas o presentar nuevos elementos para el caso, afectando directamente su derecho a una defensa adecuada. Además, se denunció que el juez no tomó en cuenta las lesiones que la mujer presentaba al momento de su detención. Estas heridas eran consistentes con un intento de defenderse, además de mostrar signos de violencia previa. La más notable de estas lesiones era una mordedura en el interior de su muslo, lo que parecía confirmar la versión de que había sido atacada. También se reportó que Vicente había sido encontrado sin camisa y con el pantalón abierto, mientras que María Elizabeth tenía su pantalón y ropa interior rasgados, lo que apuntaba a una situación de agresión física y sexual. Además, durante las audiencias, se dijo que los llamados de auxilio comenzaron a las 3 de la mañana y fueron realizados por María Elizabeth, no por Vicente. Algunos vecinos aseguraron tener grabaciones que respaldaban esta afirmación, pero estos elementos no fueron considerados con el peso que la defensa esperaba. El abogado defensor también señaló inconsistencias en los peritajes. Según dijo a los medios de comunicación, las pruebas iniciales indicaban que algunas de las heridas de Vicente habían sido autoinfligidas, pero el dictamen habría sido modificado a petición de la Fiscalía para clasificarlas como causadas por un tercero, lo que reforzaba la acusación contra María Elizabeth. Pese a estos argumentos, la defensa no logró convencer al tribunal. En marzo de 2020, María Elizabeth fue declarada culpable de homicidio doloso en razón de parentesco y sentenciada a 13 años y 4 meses de prisión en el penal de San Miguel, en Puebla. Además de la condena, se le impusieron amonestaciones económicas. Según información extraoficial, la defensa de María Elizabeth optó por un procedimiento abreviado, lo que implicaba una negociación entre las partes para reducir la pena a cambio de aceptar los cargos. La sentencia fue devastadora para María Elizabeth, quien tras escuchar el fallo se sumió en una profunda depresión. Manifestó su incredulidad y frustración, diciendo que no podía entender cómo era posible que las cosas hubieran tomado ese rumbo. Ella había esperado un resultado diferente, pero ahora se sentía impotente frente a la situación. En un intento por animarla, su hermana Antoinette le aseguró que no estaría sola y que la familia se mantendría pendiente de ella. También expresó su apoyo públicamente mediante un video en redes sociales donde defendió a María Elizabeth. En este mensaje, Antoinette afirmó nuevamente que su hermana había actuado en defensa propia y que esa acción había evitado que se convirtiera en una víctima más de la violencia de género, subrayando lo importante que era continuar luchando por su libertad. Por otro lado, luego de conocerse la condena, el padre de María Elizabeth asumió un exilio voluntario. Devastado por la tragedia que había golpeado a su familia, se aisló completamente, refugiándose en su casa y limitando sus interacciones únicamente a su familia. En un intento por aligerar la soledad que lo consumía, adoptó un perro de 6 meses de edad. De manera simbólica, expresó que él y el animal vivirían juntos durante 12 años y que al cabo de ese tiempo, ambos morirían a la vez. Tony, quien ya se había retirado del mundo de la actuación en 2015, utilizó sus ahorros para brindar apoyo financiero a María Elizabeth. Sin embargo, el dolor de la situación lo alejó emocionalmente de ella en ciertos aspectos. Antoinette fue quien asumió un rol activo en el cuidado de su hermana, llevándole objetos que podían parecer simples, pero que significaban mucho en las condiciones de reclusión: afeitadoras, cigarrillos, cobijas y otros pequeños lujos que eran difíciles de conseguir dentro del penal. Este compromiso de Antoinette
generó inicialmente un distanciamiento con su padre, ya que ella no comprendía por qué él no visitaba a María Elizabeth. Sin embargo, con el tiempo, entendió que para Tony la situación también era extremadamente dolorosa. Finalmente, la familia logró reconciliarse y aseguraron tener la fe puesta en Dios, un pilar fundamental para mantenerse unidos y afrontar el duro golpe que representaba esta tragedia. Dentro de la prisión, María Elizabeth buscó maneras de sobrellevar su situación. Aprendió a tejer y dedicó su tiempo a confeccionar regalos para sus seres queridos, incluyendo gorros y guantes para protegerse del frío invernal. A pesar de las adversidades, buscaba mantener una conexión con su familia y continuar siendo parte de sus vidas a través de estos gestos. Al momento de recibir su sentencia, María Elizabeth ya había pasado 2 años y 5 meses en reclusión en el penal de San Miguel. Sin embargo, según las leyes mexicanas, le correspondía cumplir al menos la mitad de su condena antes de tener la posibilidad de buscar beneficios legales para reducir su pena. A la fecha de este video, María Elizabeth continúa tras las rejas, mientras que su familia sigue luchando para apoyarla. Su historia causó conmoción en todo el país, no solo por el hecho de ser hija de un actor famoso, sino también por generar un fuerte debate entre aquellos que la defienden y aseguran que actuó en defensa propia y aquellos que piensan que no hay justificación para el crimen que cometió. ¿Y tú? ¿Qué opinas? Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Cuéntame en los comentarios qué te ha parecido. Y antes de irte, no te olvides de dejarle un me gusta y suscribirte al canal. Hasta la próxima historia.